Bienvenida a la audiencia de Radio Diferida, de Hablar por no hacer ruido, el programa. Hace unos meses, yo no sé si hace ya un año, yo creo que no, apareció en el pueblo donde vivo una persona que pintó uno o varios murales, según se conciba, con imágenes de aves. Esa persona es Lourdes Berza y este era uno de los muchos pueblos en los que ha realizado su actividad. Lourdes, bienvenida, lo primero, a Radio Diferida. Muchísimas gracias, Sergio. Encantada de estar por aquí. ¿Cuántos pueblos has dejado tu huella? Y ahora entramos en cuál es tu huella. Wow. Pues la verdad es que no lo he contado. No lo he contado. Sí, Me lo por ejemplo, imaginaba, pero es una representación de que son muchos ya esa respuesta. sí, bueno, cada vez más por suerte. El que mencionabas de tu pueblo era el cuarto en esa comunidad. Así que llevo 4 o 5 años pintando pueblos por ahí, y coles y un montón de sitios. Así que no te sé decir exactamente cuántos pueblos, pero igual en total llevo 40 y tantos murales, más o menos. Bueno, ya es cantidad, ¿eh? Es Unos cantidad. más pequeños, otros más grandes, cada uno tiene su propio mundo, pero más o menos. Ya que hemos entrado en el tema de los pueblos, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente? Y no me tienes que hacer la pelota, ¿eh? Joder, pues mira, me has adelantado, porque uno de los que más me gustó precisamente fue el vuestro, precisamente pues por la implicación de la gente, por todo eso que es muy bonito y eso a mí personalmente me llena mucho y yo no puedo dividir el trabajo de lo personal, así que ese me gustó muchísimo. Otros también de los que más me ha gustado, pues los que hice este mes pasado por ejemplo, en el País Vasco, en Álava, que era en 2 parques naturales y esos también pues me han gustado un montón, pues por dónde estaba yo directamente pintando, en mitad de la nada, en parque natural, rodeada de naturaleza y de animales, y eso también fue muy, muy bonito. Qué guay, qué guay. Eh, Digo que guay porque además de ir y dejar tu impronta, ¿no? Si encima tú conoces sitios bonitos, gente bonita también, ¿no? Está bien, está bien. Exacto. Sí, ¿Cuál- eh, bueno, ya has dicho que llevas 4 o 5 años, ¿no? sí. Sí. ¿Y cómo empezó esto y por qué aves, ¿no? Pues la verdad es que la pregunta parece mucho más fácil de lo que luego va a ser la respuesta, o quizás al revés, porque yo empecé a pintar aves no porque me gustaran como piensa la gente, sino porque, no sé, por casualidad. Y de hecho empecé a pintar también por casualidad. Yo de formación he estudiado psicología, luego me fui centrando en intervención social, en psicología ambiental, que luego no sé si podemos hablar un poquito de ello, pero bueno, es como una rama un poco diferente de lo que cada uno se imagina que es la psicología. Y de repente pues entré a hacer prácticas en una sociedad, bueno, una asociación que se llama Sociedad Española de Ornitología, que es una ONG a nivel nacional. Entonces estaba rodeada de personas que hablaban de pájaros y yo no tenía ni idea de qué era lo que estaba hablando. Entonces empecé a pintar los pájaros para poder aprendérmelos, para poder distinguirlos y para poder pues mantener conversaciones normales con la gente con la que estaba trabajando, básicamente, porque si no estaba yo un poco pez. Y así empezó todo. Primero pintando en papel y luego ya a partir de ahí pues me empezaron a corregir cosas, empecé a ver que era algo un poco más complejo de lo que parecía, me metí en la ilustración científica y de la ilustración en papel o en maderitas o tal, pues acabé pintando paredes, porque pensé que era pues un soporte muy interesante para poder hacer también algo de divulgación, de educación ambiental o de psicología ambiental, que era lo que yo pues venía trayendo y venía aprendiendo durante todos esos años. Y conseguiste poder hablar con, ¿no? El objetivo de poder tener conversaciones también lo conseguiste, ¿no? Sí, Entiendo. digamos que me convertí en una friki más. Y ahora, pues un montón, un gran porcentaje de las conversaciones que tengo con la gente de a mi alrededor acaba siendo de aves. Y bueno, es que al final son muy accesibles, ¿no? Las aves, me preguntabas por qué pájaros en concreto antes. Pues porque son unas de las especies, un grupo de especies que están muy, muy a la vista. Al final.
Son pequeñas, pero no como si fueran microorganismos, que entonces es imposible que los veamos nosotras los humanos. Y también son rápidas, pero no tanto como, yo qué sé, como un abejorro que pasa así volando rápidamente y que no lo puedes ver. Entonces son accesibles y vas paseando y vas viendo y te vas preguntando cuál es cuál. Anda, esta no es lo misma que la otra, esta tiene otro color, tiene otra forma. Entonces son fáciles de aprender, son agradecidas y también puedes llegar mucho a la gente a través de ellas, haciéndoles educación ambiental, por así decirlo. Sí. Mm, una de las preguntas que está en la recámara, y ya la suelto porque Dale, viene al calla. caso, si crees que hay una conciencia medioambiental, precisamente, ¿no? Wow. Y si crees que además tu arte puede contribuir a generar, si no la hay, o a sostenerla, vaya. Vale, yo creo, es que es muy complicado también porque no soy de respuestas absolutas, como irás viendo, al final soy psicóloga y eso se nota en los dependes, pero hay muchos contextos. Está bien eso, que no sea categórica, porque las cosas pues suelen estar abiertas, claro. Claro, hay mucho del contexto. En nuestro contexto, en nuestra sociedad, también depende mucho de si estás en un pueblo, en una ciudad, en qué pueblo y en qué ciudad. Creo que hay una conciencia. Hay una conciencia, a veces está más o menos fuerte, según también qué personas y qué círculos. Creo que cada vez va habiendo más conciencia porque la información está ahí, porque nos llega. Es verdad que quizás hay demasiada información muchas veces, entonces eso pues, nos puede llegar a bloquear y puede que sintamos cosas que no son demasiado agradables o que no nos movilicen a ello. Pero creo que sí que se está haciendo un trabajo muy fuerte desde hace muchos años por ello. De hecho, la psicología ambiental, por ejemplo, como ciencia, es muy joven, nació en los 80 o así, ¿no? Mientras otras disciplinas hace muchísimo tiempo. Y ha sido un poco relegada por eso, porque tampoco al sistema le interesa como tal. Entonces, creo que hay una conciencia, pero obviamente no está todo hecho y creo que se debería seguir trabajando mucho en ello, porque sobre todo porque tiene que ser algo bastante rápido, porque ya el tiempo, digamos que se nos acaba. Entonces, hay que seguir dando caña ahí. Claro, tú imagino que notas una diferencia porque tú vienes de gran ciudad, no sé si, imagino que te has criado en gran ciudad, no lo sé, pero quiero decir que percibirás un contraste respecto no solo al conocimiento sobre el medio ambiente, está claro, en lo rural, o en lo urbano, pero que sí también una diferencia en la conciencia, incluso en el interés, supongo, ¿no? Sí, no te sabría decir exactamente a veces cuál es más, si en lo rural o lo urbano, porque también depende de muchas cosas. Sí, no Em, quiero hacer categoría sobre eso, pero sí, bueno, creo que no, se no, me no, entiende por dónde voy, ¿no? Que cuando sí. eres ajeno a algo, estás alejado de algo, pues, pues eso. Sí, es una pregunta muy interesante porque es que realmente es ahí donde se centran muchos de los conflictos que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Pues por ejemplo, con temas tan peliagudos y tan mediáticos como el lobo, se ve claramente, no es una cosa de lobo sí o lobo no, sino lo rural contra lo urbano, ¿no? Entonces es bastante Pero es importante. mucho más complejo ese tema Sí, que sí, sí, sí. ese melón. Es un melonazo. Muy complejo, es muy complejo. Sí. Totalmente. Pero sí, quizás desde en entornos urbanos se ve a la naturaleza como algo más casi decorativo, ¿no? Voy a dar un paseo por la naturaleza el domingo o voy a ir a ver pájaros, que también hay observación de aves en entornos urbanos y la verdad es que pues es muy guay y se consiguen muchas cosas. Pero es distinto, por ejemplo, sí, en pueblos en los que la naturaleza a veces es más también como algo, no sé cómo explicarlo. Muchas veces, claro, la gente basa su economía y sus trabajos directamente en la tierra y en la naturaleza, ¿no? Entonces, el tipo de relación puede cambiar y ahí hay muchos factores, sí. Y condicionar la percepción, sí, sí, Total, absolutamente. Sí, buena, totalmente. buena observación, sí. Em, ¿Tienes algún ave fetiche? Ya que estás tan. O sea, quiero decir, Sí. no sé si está bien formulado, que alguna preferida. Me gusta. Buah.
Muchas, muchas. Es verdad que, por ejemplo, el alimoche, que es, digamos, un poco el símbolo que yo he tomado para el proyecto, que es parte del logo y hablo mucho de alimoches, puede ser una de ellas, porque al final es una especie de buitre que cuesta entender que es un buitre, ¿no? Ya de por sí los buitres tienen una carga social y simbólica a veces no muy positiva, por eso de que son carroñeros, utilizamos buitre como si fuera un insulto para la gente, etcétera. Y los salimoches, pues son los buitres más raros dentro de los buitres, ¿no? Son blancos, calvos, arrugados, con la cabeza amarilla. Es como, ¿qué es este bicho tan raro? Y entonces esos, pues me gustan. Me suelen gustar las especies más eclipsadas, como digo yo, las que pasan más desapercibidas y no son tan emblemáticas, no sé, las protagonistas, ¿no? Esas me gustan, las que son más discretas y a veces se confunden y no llaman tanto la atención. Por, por, por una especie de empatía también, ¿no? Por justicia social. Sí, a ver, si te refieres a que yo soy la rara y la eclipsada, No, a ver, al no, final también muchas veces no, conectamos. no quería decir eso, pero bueno, ya Ya seríamos lo dos. sé, pero se ha dado ahí para pensar. No, pero fuera de broma, es verdad, muchas veces conectamos con las especies con las que de alguna forma nos sentimos identificados. Yo a limoches, pues en comparación con otras especies, no he visto tantos en mi vida, ¿no? Hay muchas veces que nos gustan las especies que están más cercanas, con las que tenemos más conexión, yo que sé, los gorriones, por ejemplo, que son mucho más accesibles, tal. Pues los alimoches no los he ido viendo así como así. Pero es verdad, pues que te pones a investigar sobre una especie, sobre su ecología, su comportamiento, la parte más cultural que tiene, y yo personalmente conecto mucho más con eso que con cuántas veces las haya visto. Pero ahí luego ya cada persona tiene sus propias estrategias, digamos. ¿Cómo encaja la gente de los diferentes pueblos tu arte, tu llegada y decoración, ¿no? Que al final se mimetiza con el entorno, porque estás haciendo algo que está totalmente relacionado. Así que, cómo lo encaja? Supongo que hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí, pero a ver, suele, como dices, suele estar un poco más mimetizado y suele ser sobre todo, y eso sí que es algo que caracteriza bastante lo que intento hacer y que creo que otras personas a lo mejor no hacen tanto, porque bueno, pues por sus propias influencias y tal, yo es que lo intento hacer lo más participativo posible. Yo antes de llegar a un pueblo y decir, ala, aquí estoy yo y aquí voy a pintarte esta pared, intento de alguna forma pues hablar con la gente, que sean ellos quienes lo reclamen, ¿no? Que sea la gente quien vote qué especies, investigamos qué especies hay alrededor, trabajamos los contenidos de ese mural, no llego yo y lo pinto y luego me voy, porque al final muchas veces pasa eso, ¿no? Yo llego, te dejo aquí mi cosita y ya yo no lo vuelvo a ver y tú te quedas con eso en tu casa. Y a veces, pues claro, pues no siempre entra igual de bien. Entonces, creo que ahí el trabajo participativo es muy importante y, y esa involucración de la gente desde la primera fase del proyecto, desde la ideación hasta luego la propia pintura, ¿no? No lo hago yo, sino que también lo pinta la gente. Yo retoco, yo cambio cosas, yo intento homogeneizar algunas cosas que se han quedado así dispersas, pero lo importante es que el trabajo sea algo suyo, no mío. Sí, Y aunque aquí haya mi seña por ahí, que sean ellos los que lo sientan como propio. sí, es que aquí, de hecho, hiciste parte de la mitad del trabajo, prácticamente la hiciste con la chavalería, ¿no? Con los chiquillos y chiquillas, vaya, de aquí. Sí, y con adultos, con personas adultas también, que al final, por suerte, se animaron bastantes. Es verdad que muchas veces en muchos proyectos, pues si es en los pueblos, si es en verano, pues es muy difícil que la gente se una y entonces muchas veces las ludotecas o, bueno, a veces en algunos pueblos nos reímos porque es como que nos dejan ahí a nosotros los niños como si fuéramos la guardería y no, lo que queremos es que sea una excusa para que todo el mundo pueda pintar. Entonces conseguir que la gente adulta venga, pinte, se manche y diga, joder, es que
esto es un proyectazo que también nos necesita a nosotros, que no es solamente algo creativo para niños, eso es muy importante. Así que sí, sí, sí. Además, en vuestro pueblo lo que pasó, claro, había dos paredes, como decías, no era solamente un único mural. Entonces, pues por temas de tiempo y tal, es verdad que hubo una que sobre todo la pinté yo, pero la otra, sobre todo, la pintaron los demás. Así que, bueno, ahí forma parte de la logística también del propio proyecto y de los días que tenemos y cómo Sí, sea el lugar. y bueno, sabiendo de en primera persona cómo eran esos murales, también entiendo que el grande tema de escaleras, Sí. estuviste en la escalera tal, tampoco quiero decir que era más propicio para hacerlo tú, ¿no? Sí, eso es verdad. Normalmente en los murales lo que intento hacer es una parte que sea como la más grande, visible desde lejos, porque al final la gente llega a una pared y muchas veces no se acerca directamente, ¿no? A veces las paredes se ven desde lejos, entonces tiene que haber algo que llame la atención, que seguramente sea ese dibujo más grande, más alto, que a veces hay incluso con grúa, me he tenido que subir a 13 metros de altura. No, 13 creo que eran demasiados, quizás menos 10 o por ahí. Bueno, Y eso es ya, lo ya. primero, ¿no? Y luego ya que la gente vaya entrando, se acerque, vaya leyendo, y ahí es donde entra el trabajo de los esquemas, de los gráficos y de las ilustraciones del resto de las personas del pueblo. Ay, te voy a decir otra cosa aquí, y se me ha ido. Bueno, no lo sé. ¿Sobre la participación o sobre Mm, el mural ah, grande? sí, perdón. Sobre ese mural que digamos que en tu pueblo lo hice más yo, ahí la participación no estaba tanto en el pintar, sino en las historias que tiene detrás ese mural. Acompañando ese mural, pues hubo entrevistas que los niños les hicieron a las personas mayores que iban encontrando por la calle, llamaban a las puertas para que les abrieran, pues los abueletes, y les contaran historias sobre esas dos especies, que en este caso era la lechuza y el cárabo. Y entonces se encontraron cosas muy interesantes, ¿no? De que las personas mayores decían que cuando ellos eran pequeños la lechuza anidaba en el campanario, que oían el cárabo y salían corriendo porque les daba miedo. Entonces todas esas historias se reunieron en una especie de guía también, como de anécdotas y de palabras, que también quedó ahí, ¿no? Y quedó grabado. Y bueno, la participación al final en este caso, que fue un proyecto con Adalar, la Asociación de Ambientólogos, pues fue un poco más allá, le dimos un poco más de cuerpo. Antes de entrar en una derivada sobre tu desempeño, que tengo unas preguntas sobre eso, has nombrado la psicología ambiental y me parece un tema interesante a tratar. ¿Cómo se enfoca ese concepto? Vale, pues la psicología ambiental, así como para darte una definición, es esa ciencia que estudia la relación entre las personas y el entorno. Esta relación puede ser en las dos direcciones, ¿no? Entre cómo las personas influyen en el entorno, pues por ejemplo, haciendo, yo qué sé, pues desde conductas más típicas de reciclar hasta hacer conservación de verdad, activismo, etcétera, etcétera. Y cómo el entorno influye en las personas. Por ejemplo, pues con emociones, como la famosa ecoansiedad que últimamente estamos oyendo tanto, o como pues ir a ver pájaros o ir a ver el campo nos relaja, o cosas así, ¿no? Es como esa relación entre las dos, una relación bidireccional entre esos dos factores, personas o grupos y entorno, que puede ser natural, por ejemplo, la naturaleza, o construido, como puede ser una oficina de trabajo, un edificio, el hospital, etcétera. Ujú. Esa es como un poco la definición. Luego ya tiene muchísimas ramas, muchísimas aplicaciones. Yo, por ejemplo, pues investigo más o me centro en la percepción social de especies, porque unas especies nos gustan más que otras. ¿Cómo influye eso en nuestras conductas? En por qué unas las conservamos, por qué otras las matamos, por qué unas las protegemos, por qué otras nos dan asco. ¿A qué conclusiones estás llegando? Muchísimas. O sea, al final hay mucha, bueno, hay mucha, no hay tanta bibliografía como en otros ámbitos, pero sí que hay mucha gente que se dedica a esto. Y no lo sé, pues hay especies, por ejemplo, que son más cookies, o lo que os decía, ¿no? De que las aves, por ejemplo, que son más accesibles, pues pueden ser como un inicio para intentar atraer a la gente al resto de la conservación y que al final le acabe gustando los sapos y los insectos o las flores.
Pero claro, si empiezan a lo mejor por insectos, pues es mucho más difícil hacerles emocionarse, ¿no? Con la naturaleza que con las especies que sean más grandes. O por ejemplo, pues en los zoológicos hay muchísimos mamíferos grandes y sin embargo no hay, y puede que no estén tan en peligro de extinción como millones y millones de especies de sapos que hay en el mundo que se están extinguiendo a marcha forzada. Pero es que los sapos pues no llegan a la gente, no dan dinero, no se investigan tanto, porque lo que mola, digamos, socialmente, pues son los osos panda, los linces, eh, los rinocerontes, cosas así, ¿no? Que son grandes y visibles. Y son las que aparecen pues en los cuentos infantiles, por ejemplo, ya desde pequeñitos lo que nos enseñan es que esas especies nos gustan más que otras. Entonces, bueno, me enrollo como las persianas, pero No, básicamente, no, no, pero me gusta. Es un tema bastante interesante. De hecho, te iba a preguntar, que claro, que tiene mucho que ver con cómo nos lo venden, por decirlo así, ¿no? claro. Por decirlo así de crudo. Claro, es que al final hay muchos intereses también. Y ahí entra ya, pues eso, el cómo nos relacionamos con el ambiente y desde cuándo, ¿no? Porque no siempre ha sido una sociedad como ahora, que es más capitalista, que todo se comercializa, que queremos ir a un zoológico porque se supone que un zoo es para conservar y sin embargo, claro, lo que quieren también es seguir financiando y para eso necesitan la pasta. Entonces, para conseguir pasta, pues necesitan tener X especies que son las que más pasta le van a dar, ¿no? A nivel de visitas y así. Nunca, no siempre ha estado esa visión del mundo y hay otras muchas culturas que tienen otras visiones distintas, aunque también las estemos extinguiendo, ¿no? Aparte de esa sexta extinción de biodiversidad, también está habiendo una extinción cultural. Entonces, bueno, todo está muy relacionado, todo es muy complejo, es toda para mucha charla, pero, pero bueno, si quieres profundizamos en lo que quieras, ¿eh? Pero que Sí, no, tampoco me ha quiero parecido. acaparar. No, no, que bueno, para eso estamos aquí. Me ha parecido interesante esa acotación, ¿no? Eso que has dicho sobre la extinción cultural. Ujú. ¿Qué, Sí, qué quieres decir con eso? bueno, se ha Bueno, visto ¿qué quieres que decir? ¿Cuál es ese concepto? Vaya, no, no, ¿qué sí, quieres decir? se ha visto, hay varios estudios que dicen que, claro, donde hay más diversidad biológica, hay más diversidad cultural. Por ejemplo, claro, ¿por qué? Pues porque se ha ido destrozando la diversidad biológica en otros lugares que han sido los que ya se habían colonizado de antes, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los trópicos, la Amazonía, en Australia, que pese a haber tanta presión, sigue habiendo pues un montón de tribus y de etnias y de grupos y comunidades que mantienen sus propias visiones del mundo, sus propios lenguajes, cada vez menos, como digo, cada vez están más presionados, pero a la vez que estamos, pues por ejemplo, destrozando hectáreas y hectáreas, una barbaridad de hectáreas por minuto en la Amazonía, pues estamos relegando esos grupos étnicos o esas comunidades cada vez a sitios más chiquititos y están perdiendo sus propios idiomas, ¿no? Y con esos idiomas con esas palabras muchas veces nos cuesta mucho entenderlas porque son conceptos que se salen de lo que nosotros tenemos en la cabeza y lo que nos han enseñado, ¿no? Para ellos muchas veces los otros seres vivos o los otros seres, aunque no estén vivos, tienen un espíritu y eso está de alguna forma relacionado con el lenguaje y con su pensamiento. Si estamos perdiendo eso, parece que cada vez más o cada vez es más única nuestra forma de ver el mundo, esa extractivista que te estaba comentando antes. Y no es así. Lo que pasa es que estamos quitando todo lo que no se parece a nosotros. Y por eso es esa extinción cultural también. Me estaba viniendo a la cabeza cuando hablabas de las tribus del Amazonas, el caso de los indios norteamericanos, los nativos, ¿no? Que, bueno, les compraron, por decirlo así, y hay casos, pues eso, que acabaron alcohólicos, o sea, de no conocer ese mundo a pues acabar, pues, pues eso, conociendo la peor parte, ¿no? De nuestro Claro. mundo. Mm. Al final ahí entran en juego muchas sustancias que también alteran un poco nuestro sistema. Vamos, tampoco soy experta en esto en concreto, ¿eh? Solamente, bueno, pues llevo unas semanas leyendo bastante en eso y por eso Sí, lo tenía más en la cabeza, no, lo tenía no, más pero accesible, pero es que es un tema tremendo y creo que cuesta mucho entenderlo porque es que no tenemos esa cabeza y esa capacidad de pensar más allá. Hay un libro muy interesante que de hecho lo tengo por aquí, que es Una trenza de hierba sagrada
Y aprovecho y meto aquí Sí, sí. recomendación, que habla de esto, ¿no? Es una mujer que, bueno, pues forma parte de un grupo comunitario, se ha criado allí, que es muy interesante y que tiene esta perspectiva diferente, con su propio idioma, creo que era de Norteamérica, de Sudamérica, no me acuerdo muy bien, pero a la vez estudió ciencia. Entonces, es un libro como en el que trata de reconciliar todo lo que de pequeña aprendió sobre esa cosmovisión que la ciencia le quitó después, ¿no? Y entonces trata de compaginarlo y de reconciliarse con ello. Y es muy interesante porque entiende de una forma mucho más holística todo lo que le rodea, ¿no? Y es botánica y lo habla desde una metodología científica súper chula y acaba dando explicación a muchas mezclas que, bueno, no sé, a mí me está resultando muy interesante. No me lo he acabado todavía, pero bueno. Suena interesante, sí. Bueno, es que después de este impasse tan profundo, A ¿sabes? ver cómo reconduces, ¿no? Me parece banal. Las preguntas que tengo me parecen totalmente banales, ¿no? Ah, no, por favor, No, vuelve, porque si no... es broma, pero sí que es cierto que, em, claro, tu trabajo Ujú. eh, implica una vida bastante errante, Sí. ¿no? Yo no sé si esto lo tuviste en cuenta desde un principio o es algo que de lo que te has ido dando cuenta poco a poco, ¿no? Que se te ha ido de las manos a base de llamadas de teléfono. Ostras, me encanta esta pregunta. Me encanta. Y me encanta que hayas dicho errante a lo que en realidad es un puñetero caos. Era por darle A ver, poesía. sí, ¿cómo decirte? Me gustaba la idea. Yo resulta que hace unos años encontré un papelito que escribí hace más años que en el que me imaginaba dentro de, pues yo qué sé, dentro de 5 años, ¿dónde estaré? ¿Qué estaré haciendo? Dentro de 10 años, ¿dónde estaré? ¿Qué estaré haciendo? Estas típicas cosas que nos mandaban en la carrera de psicología, que dice, bueno, no nos mandaban, pero lo dejaban así caer de si queréis hacerlo. Pero son deberes típicos deberes de psicóloga. De psicólogo. No, tampoco. Esto era un poco más como introspección. Y a mí, como siempre me ha gustado esa parte de introspección, pues yo decía, "Bah, lo voy a hacer, a ver qué pasa." Pero vamos, que tampoco confiaba mucho. Y el caso es que lo encontré y dije, coño, si es que estoy haciendo más o menos lo que yo pensaba. Yo decía que me encantaría ir con la furgo por pueblos pintando. Y yo dije, pues si es que lo estoy cumpliendo. Entonces me vino bien como para tomar un poco de esa perspectiva y decir, ah, mira, qué guay, pues es que lo que estoy haciendo realmente era lo que hace un montón de tiempo yo quería hacer, ¿no? Otras veces, pues no ha habido esa suerte. Entonces, sí, me sirve para decir, pues sí, en realidad sí que quería. Es verdad que hay meses en los que digo, joder, necesito un poco más de calma, pero por suerte creo que el trabajo que estoy haciendo, un poco a lo que he llegado, es a un equilibrio en el que hay meses en los que me muevo mucho y tengo que estar por ahí, de aquí para allá, conociendo a muchas personas, despidiéndome de muchas personas. Al final, también emocionalmente es un poco duro en algunos momentos, pero luego hay meses en los que tengo que parar, pues porque aparte de los murales tengo otros proyectos también de divulgación, de ilustración y de ferias y tal. Y entonces ahí, pues, aunque me mueva, porque la vida feriante también es muy movida, tengo que estar en casa, en estudio, sobre una mesa, trabajando, pensando y evaluando muchas cosas. Entonces, no te sé decir cuál de las dos partes me gusta más, porque cuando estoy en una de esas fases me apetece estar en la otra y cuando estoy en la otra me apetece estar en la una, pero bueno, sí. Creo que poco a poco encuentro el equilibrio y poco a poco en ese equilibrio es cuando digo, ojo, pues me gusta más o menos la vida que llevo. Dentro de unos años igual todo esto cambia, porque Ya, que te vas igual quemando. necesito, vete tú a saber qué, Claro. pero vamos a ver. Lo que decías del papelito con eso, se supone que es como para marcarte unos objetivos y focalizar y centrarte en algo cuando lo necesitas. Claro, entiendo. Sí, a ver, yo creo que también depende de quién y cómo lo haga. Yo, la verdad es que creo que me marco pocos objetivos en la vida. Creo que voy descubriendo, creo que mi objetivo es como el ir encontrándome a mí misma e ir viendo los cambios que voy dando, porque al final es verdad que el proyecto
que estoy haciendo, en el que digamos que es un poco mi vida entera, ¿no? Es como lo que te decía al principio, me cuesta separar porque soy yo y a medida que yo voy cambiando, el proyecto irá cambiando y el proyecto me va cambiando a mí. Entonces, si mañana pues no me apetece hacer murales, pues ya se me ocurrirá algo para compensar y poder seguir comiendo sin tener que depender de algo que no me gusta, ¿no? Mm. Em, y eso es un privilegio, porque al final yo también empecé este proyecto desde el privilegio de justo coincidió en la pandemia, cuando tenía tiempo para pensar a ver cómo podía hacer, qué paso tenía que dar después de estudiar, y surgió esto, ¿no? Y tenía esa comodidad de estar en casa de mis padres, de tener comida y de poder permitirme el lujo de decir, voy a probar ahora y a ver qué pasa después. Igual ahora mismo que ya dependo más de mí misma y de este proyecto, igual no me puedo lanzar a algo parecido. Pero, pero bueno, no sé, yo confío en que las personas tienen herramientas para poder reorientar, e improvisar y salir de muchas situaciones que igual, bueno, no sé, pues que no nos son tan cómodas en un principio, ¿no? Sí, sí. Aunque no, aunque luego hay muchos matices, obviamente. Mm. Y de esta vida que se te ha generado, errante, que decíamos así, Sí. ¿qué es lo que más te gusta, disfrutas o como lo quieras catalogar, vaya? No te va a preguntar por lo peor, que no nos dé un bajón aquí. Lo peor, mira, empieza por lo peor que me gusta. Lo peor es mi propia cabeza muchas veces. Lo que te decía de ese, de que si quiero, si estoy en un lado, igual quiero estar en otro lado, y si estoy en ese lado, igual pues eso es como, no, Lourdes, concéntrate. Ahora estás aquí, disfruta de esto, que luego lo vas a querer y no lo vas a tener. Entonces, como no, vamos a focalizar así. Pero lo que más me gusta, a ver, pues es difícil. Yo creo que lo que me gusta es haber encontrado esa mezcla en la que lo puedo hacer todo, en la que puedo pintar, que es algo que me gusta, en la que puedo salir al campo, que es algo que me gusta, en la que puedo conocer a gente súper interesante, como, pues como tú, como otras personas que me he ido encontrando, no voy a dar Gracias más por lo nombres, que, gracias por lo que me toca. pero es verdad que son personas pues que te hacen reflexionar y te hacen crecer y te hacen cuestionarte un montón de cosas, que tienen sus propios proyectos, que sacan adelante un montón y eso inspira, ¿no? Y eso mola. Y poder mantener el contacto con esa gente que conoces en un proyecto, joder, pues mola un montón. O que conozcas a alguien y digas, pues me apetece hacer esto juntos. Pues venga, pues vamos a buscar cómo hacerlo y lo hacemos, ¿no? Eso está muy guay. Y creo que eso es una de las cosas que más me gustan. Mola, mola. Eh, este cambio, porque entiendo que antes pues no eras nómada, ¿no? Digo, antes de No. empezar con esto, eres- eh, ¿ha cambiado tu, vamos a decirlo de forma grandilocuente, tu visión del mundo? ¿Ha cambiado? Buah, sí, pero no te sé decir si por la vida nómada o porque voy leyendo o porque voy pensando y conociendo gente. La verdad es que no te sé decir por qué. Supongo que sí, porque estamos en continuo cambio. Ha cambiado en tanto que, yo qué sé. No sé, ahora mismo, por ejemplo, pues tal y como están las cosas y con las edades que manejamos, pues digo, pues madre mía, pues comprarme una casa en algún lugar se me hace súper duro. Pues digo, pues vete tú a saber dónde voy a estar el año que viene. Uf, eso también tiene su cosa, ¿no? Y creo que es una crisis además bastante generacional y, y que en personas como yo, que en mi caso, pues porque yo trabajo así y quiero trabajar así, pero hay gente que no, hay gente que quiere una estabilidad que no puede y entonces se plantean las mismas cuestiones. Pues eso, pues sí, cambia muchas cosas a la hora de comportarse, cambia mucho también a la hora de relacionarse con la gente. En mi caso, por suerte, como te digo, porque estoy manteniendo contactos. Pero eso de llegar a un sitio, hacerte amigos y luego a los 10 días tienes que salir, y hay veces que esos proyectos son muy chocantes, ¿no? Y que emocionan un montón. Pues sí, también te puede hacer plantearte cómo te relacionas con la gente, cuánto te apegas, cuánto te tienes que desapegar después, cuánto tienes que dejar soltar un proyecto, estar presente en ese momento para que tenga esa influencia, pero luego decir, no, es que yo ya no formo parte de esto, me tengo que ir porque yo ya he estado ahí y ahora me toca otro pueblo, me toca otro mural. Eso también puede afectar.
Sí, que son cosas que desde fuera pueden no tener no podemos no tener en cuenta, ¿no? O Hmm. sea, Sí, sí, y eso, ¿ves? Como ves, son ahora son ejemplos que te estoy poniendo que son más en lo emocional y en lo personal. A nivel ambiental, por ejemplo, ¿cómo cambia la forma de ver el medio ambiente o la biodiversidad? Buah, pues mola un montón, porque yo misma pintando me doy cuenta de las especies que nos rodean que yo no conocía. El otro día estaba en el campo con un amigo que se centraba más en insectos o en plantas y yo más en aves y es como, ostras, es que no solamente tengo que mirar abajo, es que tengo que mirar, o sea, no solo tengo que mirar arriba, sino que tengo que mirar abajo y wow, la cantidad de flores diferentes que hay y todas con sus curiosidades y todas con su forma y estructuras de relacionarse con otras flores, con el suelo, y esa visión también más global de todo, también cambia mucho las cosas, ¿no? Porque eso yo lo extrapolo, yo lo hago todo metáfora, yo digo, joder, es que no podemos vivir de forma aislada también como personas, porque estás en un sitio en el que tienes mucha gente a tu alrededor, igual que esa flor tiene a ese gusano que está por el suelo o te está indicando que la tierra tiene más nitrógeno o no, o sea, es que estamos influenciados. Entonces eso también cambia mucho las cosas, de la forma de verlo. Pero bueno, que también puede que sea yo que de todo saco, a todo le bueno, saco chicha. Pero bueno, no sé. bueno, es que si no, no serías buena entrevistada y eres una entrevistada espectacular. Oh, gracias. Ahora, bueno, vamos a ir ya, digamos, la recta final la quiero hacer Venga, con la pregunta más importante de la entrevista, ¿vale? ¿vale? ¿Cuál es el kit indispensable para pasar unos días en la furgo? Esto es información de servicio, aquí hacemos periodismo y, y información, eh, Ay, Dios mío, pues, información útil. buah, pues no sé, ni lo que tú te esperas que te responda, ni lo que la audiencia puede tener en la cabeza, Pero tú eres una experimentada furgonetera por razones de fuerza mayor. Y, pero, pero yo soy cutrísima. O sea, soy cutre al nivel de que, claro, yo en la furgo tengo un colchón y ya. Y no está puesto siempre. Porque al final mi furgo es una furgo chiquitita, ¿vale? Para quien oiga y eso, pues es una Kangoo. O sea que quepo, pues casi que se me salen los pies, pero quepo. Em, y claro, y el colchón ni siquiera está puesto siempre, que hay gente que tiene el mueble, El mío no, porque yo lo que necesito es que se pueda montar y desmontar todo el tiempo, porque de repente tengo que meter una escalera, 50 cubos de pintura, 20 millones de cajas para las ferias, etcétera. Entonces tengo que estar conviviendo en una furgoneta conmigo misma, con las cosas de la comida, si es que llevo, porque a veces no llevo, y con todas esas cajas y esos cacharros. Entonces, kit indispensable. claro, Pues, no pues, iba ya pues por no iba ya por el colchón, que bueno, sino para lo que el día a día, lo que se va a necesitar. Y a lo mejor no caemos. buah, pues a ver, no sé, no te sé qué decir. Baterías, baterías. Eso es verdad que sí que lo he estado echando en falta mogollón, porque claro, yo cuando voy por ahí, puede que esté días fuera y necesito baterías para trabajar en la furgo. ¿Qué pasa? Bueno, que si no, pues te vas a un bar y te tomas un colacao y enchufas el móvil. Vas cargando. Pero, claro, pero eso es importante. Ahora, no te creas que necesito tantas cosas para estar en la furgo, sobre todo en la forma en la que yo estoy. Porque al final siempre hay gente muy maja. Es verdad que puede que te acabes aprovechando de la gente, espero que no. Espero que la gente que me oiga Hombre, no se no, aproveche de eso, no. pero es lo bueno que tiene intentar llegar a un sitio y hacer comunidad. La gente es súper maja. Yo voy a los pueblos y a los... no ha pasado una hora allí y ya me están ofreciendo cama, comida, ducha y de todo. Entonces, no Eso es sé, es bonito. maravilloso. Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Eso es que vas a buenos Eso sí que sitios. es verdad. Hombre, ¿me vas a decir a mí? Pues Lourdes Berzas, pintora de aves, no sé te presentarías tú. Como tú quieras, me da igual. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Espero que hayas estado a gusto en Radio Diferida. Aprovecha, véndete un poco dónde se te puede encontrar, qué servicio ofreces, tal.
Va, pues muchísimas gracias. Pues a ver, pues ¿dónde se me puede encontrar? Pues uno, por los pueblos por ahí de España. Si ves murales que tienen un poco de mostaza, ahí estoy yo. Pero quiero decir, Y laboralmente, para si alguien quiere contratar ya tu... por redes sociales me pueden contactar, también en la página web. En las redes sociales son Lourdes Berzas, Lourdes Berzas, y la página web loube.org. Y ahí pues pueden ver todos los proyectos, también lo que hay detrás de los proyectos, esa parte más teórica que a veces cuesta hacer llegar. Y ahí pueden también contactarme, escribirme, contratarme, viva. Y luego ya, pues así por lo que toca a lo mejor a esta audiencia, también tengo un podcast donde hablo de psicología ambiental, voy entrevistando a gente guay y todo relacionado con naturaleza, psicología ambiental, como digo, y que creo que, bueno, voy poquito a poco, voy mucho más lenta que Radio Diferida, pero, Bueno, pero creo que puede ser interesante también, que se llama Alimoches al habla. Genial. Pues ahí queda. Digo que Radio Diferida no va tan rápido como parece, como podría parecerlo. Vamos a un ritmo constante. De momento, de momento. Pues exactamente lo contrario a mí. Bueno, pues lo dicho, Lourdes Berzas, pintora de aves. Quien les habla, Sergio Marín Ochoa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora está grabando. Sí, pero bueno, quiero decir, tu pantalla en grande y yo voy a aparecer en pequeño. En principio aparecen las dos una al lado de la otra. Vale.